Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. En vez de imaginarnos que en tiempos perfectos y maravillosos es cuando las iglesias crecen, que las personas están bien y que todo va perfectamente, la verdad es que el final de los tiempos será un momento de complicación, de problemas, de un cristianismo un tanto lento, un tanto perezoso. Aquí llega el camino teológico y a la vez práctico a través de los 66 libros de la Biblia, Ruta 66, el programa de estudio bíblico que hace un verdadero rally por las páginas del libro de los libros. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda una vez más Esperanza Suárez. Estamos en la serie sobre el Evangelio de Lucas, hoy observando el capítulo 18. Vamos a abordar el asunto Todo por el Reino. ¿Te has parado a pensar en la importancia de este acontecimiento? Vamos a ver que Jesús presenta el reino de forma práctica y concreta. Esta realidad empieza de hecho con un compromiso social. ¿Estás preparado para asumir esa posición? Querido oyente de Ruta 66, te estarás dando cuenta de que el tema desde el capítulo 17 de Lucas es el reino de Dios, el reino que se está manifestando. Y ahora Jesús va a empezar a hablar sobre las características de aquellos que quieren ser parte de ese reino. ¿Qué daría alguien por un reino?, podríamos preguntarnos. Conocerás la famosa historia de aquel reino de la antigüedad que dijo, «Mi reino por un caballo». ¿Tenemos algo semejante aquí? Todo por el reino. Esta es la afirmación que sintetiza la comprensión del capítulo 18. Vamos a entender lo que realmente está pasando. Jesús empieza ya al principio del capítulo a contar a sus discípulos una parábola para enseñar la importancia de la oración persistente. Él dice lo siguiente: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración por nadie. En el mismo pueblo había una mujer viuda que insistía en pedirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Naturalmente, como era de esperar, el juez no le prestó atención a aquello, pero al final afirmó lo siguiente: «Aunque no temo a Dios ni tengo consideración por nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible». Continuó el Señor diciendo: «Tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». ¿Qué nos está diciendo Jesús en esta cuestión vinculada al reino? Él está hablando sobre paciencia y esperanza. El problema es saber quién es el Rey. Muchas personas, cuando se ponen a hablar con Dios, hablan como si ellas fuesen los señores y los reyes del mundo. Dios podría contestar inmediatamente, pero Él desea muchas veces que esa oración tarde más. Dios, por lo tanto, nos enseña la importancia de la persistencia para mostrar el valor de la paciencia asociada a la esperanza. Por lo tanto, debemos renunciar a nuestra desesperanza y a nuestra ansiedad. Hay que entregarlas a causa del reino. Todo por el reino. Así es, la verdad es que Dios es Dios y nosotros no podemos ocupar el lugar que le corresponde. Él es el Rey. Jesús entonces sigue adelante y empieza a hablar sobre otra parábola contra aquellos que confiaban en su propia justicia y despreciaban a los demás. Él dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Recordarás que un recaudador de impuestos era un judío que le cobraba impuestos a su propio pueblo para los extranjeros, para los romanos. Y su fama era la peor posible, porque además de aceptar un empleo que perjudicaba a su propio pueblo,
ellos también eran vistos como deshonestos. ¿Qué ocurre entonces? El fariseo, que era el prototipo de persona religiosa, oraba de pie diciendo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo». En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Jesús entonces sorprende a todos diciendo: «Os digo que el recaudador de impuestos, no el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Para ser parte del reino es necesario tener convicción de pecado y entregar nuestra arrogancia y nuestra justicia propia delante de Dios. Debemos entregarlo todo por el reino. El texto sigue adelante y continúa diciendo que le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Sabrás que los niños muchas veces eran despreciados. Pues eso, los discípulos actuaron así, reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos». Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Querido oyente, para ser parte del reino, en vez de parecerse al rey que busca su gloria, preeminencia y una apariencia majestuosa, el camino es ser como un niño en su inocencia, sencillez y humildad. Es necesario, por tanto, actuar con paciencia y esperanza, tener convicción de pecado y entregarlo todo por el reino. Y el texto va más lejos. No sé si vamos a tener paciencia y disposición para oír lo que Jesús va a decir a continuación. Dice el texto que cierto dirigente le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». «¿Por qué me llamas bueno?», respondió Jesús. «Nadie es bueno sino solo Dios». «¿Qué me estarás diciendo?», habrá pensado el hombre. Entonces Jesús sigue y dice: «Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Jesús continúa citando el Decálogo, los 10 mandamientos, y el hombre contesta de manera sorprendente: «Todo esto lo he cumplido desde que era joven», dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: «Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Todos se quedaron asombrados y dijeron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. No vale la pena confiar en las riquezas. Debemos entregar la riqueza por el reino. Debemos entregarlo todo por el reino. Los discípulos continúan y dicen: «Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte». «Os aseguro», respondió Jesús, «que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padre o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna». Aquí Jesús se presenta como Rey e inaugura el reino de Dios. Las otras cosas parecen más importantes: nuestro dominio, nuestra justicia propia, nuestra arrogancia y orgullo, nuestras riquezas, pero nada de eso se compara con el verdadero reino, el reino de Dios, que tiene valor eterno y no es transitorio ni pasajero. De forma sorprendente, el capítulo 18 terminará con 2 historias, 2 textos, por así decirlo, que nos llaman la atención. Por un lado, vemos a Jesús prediciendo su muerte y resurrección. Imagínatelo, entregarlo todo por el reino a un rey que pronto va a desaparecer.
Él, el Hijo del Hombre, iba a Jerusalén para entregarse a los gentiles que habrían de burlarse de él, insultarle y escupirle, azotarle y finalmente matarle, según nos presenta aquí. Y Jesús dice que al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron lo que estaba pasando. De forma sorprendente, el reino de Dios es semejante a las exigencias de ese rey. Tal como las personas deben entregar toda su propia justicia, toda su confianza en sí mismas, todo orgullo y toda arrogancia inútiles del ser humano, de la misma manera Jesús entregaba toda la apariencia de lo que podría ser considerado como el reino y habría de entregar su vida para que a través de su muerte nos diera vida y después resucitar. Al mismo tiempo en que el texto señala tal afirmación, ese mismo Jesús que tiene todo poder muestra su poder sanando a un ciego al final del capítulo 18, el ciego de Jericó que clamaba pidiendo que Jesús tuviera compasión de él. Este ciego decía: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y era reprendido por las personas. Pero Jesús, frente a la insistencia del ciego, paró y ordenó que fuese traído. Y el ciego dijo claramente que quería ver. Entonces Jesús lo sanó, y todo el pueblo lo vio y dio alabanzas a Dios. Por tanto, Jesús muestra el perfil de su reino, con todo su poder. Y es muy interesante observar que el texto enfatiza que el ciego llama al Hijo de David, lo cual significa que Jesús es el Mesías esperado, es el Rey de Reyes. Ese Rey de Reyes, capaz de sanar a un ciego, capaz de milagros extraordinarios, capaz de resucitar a los muertos, entrega su vida libremente para darnos salvación y vida eterna. Mi querido oyente, de la misma manera debe ser nuestra forma de actuar. Dios, a través de Cristo Jesús, lo entregó todo por nuestra salvación para que tuviéramos vida eterna. Ahora es la hora de que ante la realidad del Rey de Reyes que se nos presenta, renunciemos a nuestra propia justicia, a nuestro pecado, a nuestra arrogancia, a nuestro ensimismamiento, para que todo eso se entregue a Dios. Al fin y al cabo, debemos entregarlo todo por el Rey, todo por el reino. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Para ti que sigues con nosotros este estudio en el capítulo 18 de Lucas, aquí vienen las preguntas y respuestas. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos vamos con la primera cuestión. Si Jesús está enseñando sobre el reino, ¿por qué él empieza el capítulo 18 hablando sobre la oración? ¿Qué vínculo hay aquí? Da la impresión de que Jesús cambió de asunto cuando leemos de forma superficial lo que aparece en el inicio de Lucas 18. Pero el asunto no va precisamente por ahí. En verdad, la enseñanza sobre la oración sí que tiene que ver con la venida del reino. Y eso es importante porque hay aquí una expectación.
un deseo de que ese reino sea inaugurado ya. Jesús tiene que ser el rey. Necesita vencer a los enemigos y a los romanos, y las cosas tienen que volver a su cauce, para que cada cosa vuelva a su sitio, y es necesario que ese reino llegue. Sin embargo, el plan de Dios es diferente de los planes humanos, así que quedarse esperando el reino parece angustioso. ¿Por qué las cosas no se solucionan pronto? La enseñanza de Jesús tiene que ver con la paciencia y con esa esperanza que se nos transmite en este capítulo, ya desde su inicio. Por lo tanto, la relación entre la oración y el reino es bastante clara, y eso también nos debe llevar a entender que ese texto se aplica a nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de esperar con paciencia la acción de Dios para los problemas de la vida, del día a día. Ahora quiero poner la atención en el versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? En el regreso de Jesús, cuando Jesús vuelva, ¿la fe habrá desaparecido de la tierra de forma definitiva? ¿Qué está pasando aquí? Da la impresión de que el panorama no es muy alentador. Es muy probable que la lectura correcta de ese texto no sea la idea de que cuando Cristo vuelva ya no habrá ningún tipo de fe, porque eso conllevaría que la Iglesia ya no existe y que no hay personas que creen. Pero da la impresión de que la fe persistente, de calidad superior, que muestra una esperanza continua, va a ser mucho más rara, indicando que en el final de los tiempos va a haber una caída en la calidad de los cristianos, habrá una apostasía. Por lo tanto, en vez de imaginarnos que en tiempos perfectos y maravillosos es cuando las iglesias crecen, que las personas están bien y que todo va perfectamente, la verdad es que el final de los tiempos será un momento de complicación, de problemas, de un cristianismo un tanto lento, un tanto perezoso. Vamos a prestar atención. Esta es la realidad, la advertencia que el texto nos presenta. Ahora, aquí, a continuación, ¿la humildad con pecado lo deja todo perdonado? ¿Por qué Dios acepta al recaudador de impuestos y rechaza al fariseo? Bueno, no es exactamente esa la manera de acercarse a la enseñanza del texto. Algunas personas piensan, voy a ser humilde. Bueno, demostrar una actitud de oración como que bien humilde y así queda todo bien. La cuestión no es que el publicano estuviera allí simplemente haciendo un papel de una actitud que parece humilde en la oración. Él estaba de hecho arrepentido. Así que si la persona vive en pecado y después viene a hacerse, digamos, el humilde, no piense que eso será bien recibido por Dios, que no es lo que pasa aquí. Por su parte, el fariseo vivió de tal manera que confiaba en su propia justicia, contra la voluntad de Dios. En cambio, el recaudador de impuestos se arrepiente, cambia su forma de vivir y recibe la bendición de Dios. Entonces Dios acepta al publicano tal como Él acepta a cualquier persona que se arrepiente y busca su perdón y su gracia. El versículo 15 de Lucas 18, cuando Jesús bendice a los niños, haría pensar que el reino de los cielos es como un gran parque temático o como el país de nunca jamás, pues solo habrá niños y nadie crecerá más. ¿Es ese el concepto aquí? Mira, diría que esa forma de razonar es un tanto infantil. Muchas personas terminan pensando de esa manera, pero la cosa no va por ahí. Es importante destacar aquí la correcta traducción que la Nueva Versión Internacional hace. No dice que el reino de Dios es de los niños, no dice que el reino de Dios es suyo o les pertenece. Dice que pertenece a los que son semejantes a ellos. Claro que la Biblia no está diciendo que es más importante ser un niño y que dejar de ser niño es una desgracia. No ese es el sentido. Tanto es así que el texto dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. El sentido es la idea de ser humilde, la idea de recibirlo con el corazón abierto. Existen, desde luego, niños cabezotas, existen niños desobedientes, existen niños que les prenden fuego a la casa del vecino. Así que la idea aquí es esa actitud humilde encontrada en los niños. No que todos los niños necesariamente estén asociados al reino de los cielos. Sobre la idea de que el reino de los cielos esté cerca del país de nunca jamás,
Solo existe una respuesta: nunca jamás. De acuerdo. Luego el capítulo va a terminar hablando de la sanidad del ciego de Jericó. Ahora bien, en Mateo aparecen 2 ciegos. ¿Quién fue exactamente el que fue sanado de ceguera? ¿Lucas, que vio a un ciego, o Mateo, que vio a 2? Ya ves, a ver si consigo divisar bien la respuesta correcta para esa cuestión tan complicada. Lo que pasa aquí, nuestro oyente necesita prestar bastante atención a esta cuestión, es que en el Nuevo Testamento los 3 evangelios llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, presentan relatos semejantes del mismo asunto. Si leemos con atención, con los ojos bien abiertos, principalmente el tema del ciego, descubriremos que hay pequeñas variaciones. En un sitio sale un ciego, en el otro 2. ¿Por qué pasa eso? Porque los evangelios presentan relatos selectivos. Seguramente fueron 2 ciegos sanados, pero para los propósitos de Lucas, él quiso enfocar específicamente en un ciego. Así que en realidad el único ciego es el ciego de Jericó, que de hecho ya no es ciego porque fue sanado y ve, según muestra el texto. Así que ni Mateo ni Lucas ni el mismo ciego, después de la explicación, todos ven perfectamente y comprenden la diferencia entre los relatos de los evangelios sinópticos. Muchas gracias, Fernando. ¿Y tú que nos sigues, quieres tener una visión del reino? Quédate atento ahora para escuchar una parte vital de Ruta 66, nuestra aplicación. Hoy en Ruta 66 has explorado con nosotros el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Así es, querido oyente, todo por el reino. Ha sido nuestro tema. Has observado que la coronación del Rey Jesús no va acompañada de pompa ni de una actitud semejante a los reinos de este mundo. No, para nada. Ese reino exige paciencia, esperanza, convicción de pecado. No en cambio la riqueza y el ir por un camino especial. Presta bastante atención y mira nuestra aplicación. El reino de Dios nos invita a un compromiso real. Para ser parte del reino es necesaria una entrega total. El programa Ruta 66 de hoy termina aquí. Ha sido bueno estar contigo, querido oyente. Te esperamos en esta misma emisora y horario para la continuación de este sensacional viaje. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.